que viene en desarrollo y se va a tratar en Sí. estamos 17 años. Público, jubilados municipales. Es un tema que es largo de tratar. No es que los empleados municipales vienen con un atraso de sueldo del diciembre del 2024 a esta fecha. Al contrario, de diciembre del 2024 a la fecha, lo único que hemos hecho es recomponer el salario del empleado municipal. Y voy a nombrar algunos ejemplos. En el 2021, la inflación fue del 51%, 50,9%. El aumento otorgado a los impuestos a los empleados municipales fue del 40%. Ahí fueron para atrás un 11%. Más 2 bonos que le dieron por única vez, de los cuales muchos de los jubilados, les voy a recalcar esto, lo firmaron a ese bono y lo recibieron. Y en ese momento no los vi con esta imperiosa necesidad de que sea colocado al básico. Eso todavía queda. En el 2022 la inflación fue del 95%, 94,8%. El aumento fue del 60%. Ahí, muchachos, para atrás, un 30%, 35%. Con 2 bonos por única vez. Tengo la ordenanza y los decretos que así se lo otorgaron. Nos los vimos reclamar en el Consejo Deliberante que eso sea incorporado al básico. En el 2023 la inflación fue del 211,4% y el aumento fue del 100%. En el 2024 la inflación fue del 117, 111%, caminaron para atrás en el 2023, recuerden. En el 2024 la inflación fue del 117 y el aumento fue el que acordamos en el Consejo, el 138. Ese 138 nosotros lo pagamos. Quedó una parte de reincorporar al básico. Dijimos durante el periodo, no establecimos tiempo, lean las actas, no dice cómo ni cuánto. Yo después les voy a mostrar los momentos que fuimos incorporados. Entonces, ustedes, cuando nosotros recibimos la gestión, en el 2021 había un 11% de atraso salarial, en el 2022 un 35% y en el 2023 un 111%. Lo que hace un 157% del desfasaje en sus saberes de los empleos municipales, que lógicamente repercutía en la caja de los empleados municipales. Ninguno de ustedes, hay acá gente que han sido delegados gremiales, desconocen este tema. El acuerdo, cuando se dice incorporar al básico, nosotros lo fuimos haciendo paulatinamente, pero les voy a leer un ejemplo, o les voy a dar un ejemplo. Un empleado que cuando nosotros entramos cobraba 209.000 pesos, 209.000 pesos. Estamos hablando de diciembre del 2023. Ese empleado hoy cobra, estoy hablando de básico, 592.347. Nosotros aumentamos, porque los aumentos fueron aumentos sobre aumentos. Nosotros no, los jubilados me van a entender bien, los delegados gremiales también. Cuando nosotros hicimos el acuerdo, dijimos vamos a dar el 138. En enero dimos un 35%, lo pusimos al básico. En julio dimos el 10%, lo pusimos al básico. En octubre dimos el 20%, incluido el básico, pero al básico con el aumento de los meses anteriores, lo que hacía un porcentaje sobre porcentaje, que era mucho mayor. Por eso es que sale que el incremento que nosotros otorgamos fue del 157% aproximadamente. Tengan en cuenta cuánto fue la inflación del 2024. Ahí tuvieron una recuperación de casi el 30 y pico por ciento. O del 111, creo, de inflación, ¿no? En noviembre, ahí falta el 20% y en diciembre el 20%. En el 2025 incrementamos en enero el 10% y hemos seguido nosotros cumpliendo. Lo que falta por cumplir nosotros lo vamos a cumplir. No vamos a llegar lo que se firmó y en ningún momento hubo un despropósito. Lo que tenemos que hacer es responsablemente fijar las finanzas del municipio. Yo he escuchado muy livianamente decir que hay jubilados que viven con 150 pesos y en un garage.
lamento decirle al concejal que expresó eso, que si vive en un garage no es porque esta gestión lo mandó a un garage, es porque durante 35 años de gestiones anteriores no le permitieron como construir una pequeña vivienda, ni siquiera una pieza con un baño. No es esta gestión. Y es mentira que viven con 150 pesos. El jubilado que menos cobra 509.000 pesos. Un médico jubilado de la provincia cobra 400.000 pesos con 30 horas de trabajo y todo lo demás. Eso también va a recaer jubilación en la provincia. O sea, nosotros no somos los encargados que le tenemos que solucionar en 1 año y 9 meses, pero lo hemos hecho, muy responsablemente, el desfasaje que ustedes venían acumulando 20, 21, 22, 23, 24, lo hicimos y muy responsablemente, y nos hicimos cargo de él. Incluido el 29%, el 25% de inflación que hubo en el mes de diciembre cuando recibimos el municipio, y en serias dificultades económicas. Cabe aclarar que es llamativo lo del 2023. ¿Por qué? Porque la gestión anterior otorgaba aumento a principio de año y daba bonos 1 o 2 veces por año. En el 2023 se dieron 3 bonos, 4 casi, y no se dieron se daban en forma proporcional a lo que recibían. Nosotros cuando damos un bono a los empleados municipales no nos importa si trabaja 2 horas, 4 horas, 6 horas o 8 horas. Lo hacemos, y si cobra 50.000 pesos, cobra 400.000 pesos o 1.000.000 de pesos. Ustedes tienen empleados, compañeros de trabajo, que con horas extras cobran 1.800.000 pesos. Escúchenlo bien, 1.800.000 pesos. Cuando ustedes sancionaron el estatuto del empleado municipal, creo que fue por allá por octubre, sancionaron 3 artículos, 3 conceptos que son muy importantes. Insalubridad, del 15%, técnica, responsabilidad técnica y carga jerárquica. Responsabilidad del 15%. Yo les pregunto a los jubilados, a los empleados municipales, ¿cuánto cobraban de insalubridad en ese momento? 5%. Y no lo cobraron en noviembre. Octubre y noviembre no lo cobraron. Se hizo cargo esta gestión. Este intendente les empezó a pagar lo que ustedes nunca cobraron: insalubridad, responsabilidad técnica y jerárquica. ¿Saben cuánto significan para las arcas municipales mensualmente eso? 16 millones de pesos. Puede ser un monto exiguo con el presupuesto que tenemos, pero antes no lo pagaban. Y estaban calladitos la boca. Ustedes sabían el empleado que estaban recogiendo la basura, que estaban trabajando en los talleres en las condiciones que trabajaban, pero ahí se callaban la boca. Y de hecho que se callaban la boca, que lo llevó a ustedes a formar un nuevo gremio, a presentarse en una lista. Y yo los felicito realmente. Pero también les pido que a los delegados gremiales se les paga para la actividad gremial, pero se les paga también para concurrir y trabajar. Y a la gente que falta con carpeta médica, vayan pensando ustedes, al municipio, el personal con carpeta médica, que ya ahora lo vamos a poner bien en condiciones, les cuestan 6.900.000 pesos por mes. Es plata que nosotros no podemos, y sabemos, lo vemos trabajando en distintos lados, uno colocando un negocio en Villetique, otro trabajando en el cruce de los Riartes, están firmados. O sea, nadie está hablando de esto. No los veo que en la mesa de discusión de este tema, por más que me dicen que son carpetas médicas, ni siquiera un atisbo de decir, che, nos vamos a preocupar y nos vamos a ocupar de esto. Los 2 empleados con licencia gremial, que les corresponde, al municipio le corresponde, le pagan 2 millones de pesos. Con licencia gremial, con goce de sueldo, eso lo pagan los ciudadanos. Acá tenemos 9 millones de pesos por mes. Multipliquen por 12 meses y después se van a dar cuenta cuánto nos cuesta este jueguito. Esto habla de irresponsabilidad. Esto habla de no compromiso. Cuando hablan de empatía, recuerden esto. Recuérdenlo muy bien, de reclamarle a sus compañeros esto. Hay empleados que se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para trabajar, y hay otros que andan tomando café por ahí o trabajando en otro lado, pero no están enfermos para venir al municipio a trabajar.
Y después muy alegremente los escuchamos en las redes que el intendente no los recibe y todo lo demás. Varias veces les dije, solucionen este problema y sentémonos a charlar. Yo esta reunión con el gremio la había pactado para el día 15 de julio. En ningún momento se le dijo, cuando nos pidieron la última reunión, no vamos a ir. El 15 de julio, cuando se planteó la necesidad de esta urgencia, yo accedí y dije, bueno, perfecto, nos vamos a reunir antes que con el gremio, nos vamos a reunir con ustedes, con el gremio me reuniré para Italia. Pero que quede bien claro esto que marqué. Cuando yo entré a la gestión, un empleado de categoría 16 cobraba 172.000 pesos. En la actualidad cobra 488.000 pesos. No es un sueldo, nadie se vuelve rico, es un sueldo de pobreza. Yo digo que son sueldos miserables. Pero no soy responsable yo de la miseria de este 157%, que muy irresponsablemente la gestión anterior les permitió, de los cuales no lo reclamaron. A ustedes lo recibieron muy pocas veces. Creo que yo los recibí al gremio más veces que lo que los recibieron, las veces, dicho por los delegados gremiales en la reunión, más veces que lo que los recibió la gestión anterior en 30 años. Entonces yo el tema de los sueldos para mí es un tema muy responsable. Y cuando yo digo que lo que tengo que hacer es asegurar la masa salarial, 2 masas salariales, es porque primero lo que tengo que asegurar dentro de los compromisos de la gestión es el sueldo de los empleados municipales. Entonces, tengan muy en cuenta cuando vayan a hablar y fíjense para atrás lo que antes ustedes soportaron, lo que antes no le pagaron. Entonces después hablen de irresponsabilidad. Creo que la irresponsabilidad, y habrá sido del gremio, habrá sido de la gestión anterior, pero no mía. Yo me hice cargo el 11 de diciembre del 24 y me hice cargo de una inflación del 25% y recompusimos el salario del empleado municipal. Saquen los números ustedes y se van a dar cuenta que estamos un 3 o un 4% abajo de lo que tenía que estar con la inflación de ahora. Entonces, los números están hechos bien finitos, O sea, yo no estoy acá hablando jarabe de pico, lo que estoy diciendo es lo que corresponde. Nosotros hemos decidido, si nosotros les damos el 23% al que corresponde ahora, de ese porcentaje, entre un 23 y un 25% se llevan los aportes jubilados, cada jubilación, gremio, APRO y todo lo demás. Pero les voy a recordar algo. Con los delegados gremiales y con la gente del gremio y afiliados tuvimos una reunión en el Zoom. ¿La recuerdan ustedes? Por febrero del 24. En esa reunión se acordó que los aumentos, para que ustedes los perciban todos y no se los coman los descuentos, los aumentos se iban a dar dando sin incorporarlos al básico, para que no tengan ese descuento. Ahí se habló de eso. Y después, cuando tuvimos que hablar con los delegados gremiales en mi despacho, se fijaron 3 condiciones para otorgar un aumento. Porque acá hay cosas que no se dicen, pero no se dicen deliberadamente para mal informar. Se dijo, vamos a tener en cuenta la coparticipación, ustedes saben, no es una queja mía, es a nivel nacional, a nivel provincial y de ahí para abajo. La coparticipación ha disminuido un 50 y pico %. Nosotros seguimos pagando los aumentos. Dijimos, vamos a pagar el trabajo, la producción. Bueno, estamos ahí. Entonces, nosotros, todas esas cosas, y la recaudación municipal, que baja. Entonces, todas esas cosas que nos comprometimos, nosotros las dejamos de lado y seguimos otorgando los aumentos. Pero yo les pregunto, ¿de quién es la falla? ¿De nuestra gestión o de que ustedes venían con un 160% de atraso? No es nuestra, Nosotros la nuestra la vamos a cumplir con creces. La falla es de lo que ustedes estuvieron soportando durante muchos años. Y se los traigo con los números. En el 21 perdieron un 11%, en el 22 perdieron un 35%, en el 23 perdieron un 111%, y en el 24 la inflación fue del 211 y ustedes recibieron el 100% solamente. ¿Pidieron en algún momento ustedes recomposición salarial durante todo el 2024 y que se incorporara al básico? 2023, yo creo que nada de eso. En el 2024
la inflación fue del 117% y nosotros entregamos ya acumulativo un 148%. Y nos queda lo que estamos pagando. Hemos cumplido todos los compromisos que tuvimos. Si bien es cierto que hay una mora y todo lo demás, nunca establecimos fecha y forma de pago. Lo que nosotros venimos a decirles, señores, vamos a establecer la fecha y la forma de pago, es que vamos a pagar esto que queda, pero lo vamos a cumplir. Pero aparte de esta gestión, como entiende que el tema de los jubilados viene con 1 o 2 meses de atraso, después de haber examinado bien los números, somos responsables de la finanza municipal. Yo les aseguro que miramos bien los números. Nosotros no hacemos un sindicato, un gremio o un estatuto del empleo municipal antes de irnos de una gestión. Y ponemos ciertos ítems que no pagan. Se los nombré: insalubridad, técnica y carga jerárquica, que nosotros sí lo pagamos. Nosotros aumentamos de categorías empleos que hacían 6, 7, 8 años que estaban en categoría 16. Y ustedes saben lo que cobran. Y eso implica para ustedes un mayor aporte. Entonces, cuando hablen de responsabilidad, miren. Entonces, cuando me hablan que esto no es un tema político, si vaya, si no es un tema político. Se están fijando en esto, pero ni siquiera se fijaron cuánto significaba un 20% más un 10% incorporado al básico. Era mucho más que el monto que nosotros le otorgamos. Sin embargo, nos callamos la boca. En julio entregamos el 3% que se adeudaba, más un 2% de aumento, que ni siquiera lo consideramos acá. Cualquiera irá el 2%, es nada, sí, perfecto, es nada. Pero antes recibían, ¿cuánto menos? Nada. Le daban bonos no remunerativos. No los vi quejarse por ese monto, los bonos no remunerativos. Nunca los vi quejarse. Nunca los vi llamar a reuniones de esta forma. Al secretario de Finanzas del municipio, no sé, ¿desconoce esto? Creo que no. Sabía y lo conocía bien. Entonces, cuando vos manejas los números, no se puede hacer una cosa que ahora venimos y que pidamos el 23%. He dejado, en resumen, completamos el acuerdo con más de un 150 y pico %. Nos hicimos cargo de responsabilidad jerárquica, técnica y carga de los 2 meses que no habían pagado cuando nosotros ingresamos a la gestión. De un estatuto que habían sancionado ustedes, no nosotros. Y de esa carga, de esa insalubridad, le pagaron un 5%. Nosotros el estatuto decía que era el 15% y pagamos el 15%. Cumplimos con la ley. Y con la otra. Ustedes nos exigen a nosotros que demos los aumentos. ¿Saben cuánto tenemos nosotros que no hemos incorporado al básico? Un 23%. Lesana, ¿cuánto nos permite la ley tener no incorporado al básico? ¿Hasta cuánto? ¿Qué monto del sueldo? Permite hasta un 30%. Bueno, perfecto, listo, eso no va a tener. Hasta un 30%. Nosotros tenemos un 23%. O sea que estamos sujetos a derechos. Pero no así, no obstante, lo vamos a pagar. Nosotros no vamos a ser responsables, lo vamos a pagar. Porque entendemos la situación. Pagamos un 2% en mayo, que no estaba contemplado, ni siquiera lo vamos a contemplar en el 23 que le tenemos que dar. Lo vamos a dejar ahí. Le vamos a dar a los jubilados desde acá a diciembre un bono de 50.000 pesos por mes. Porque entendemos que ustedes esto no lo van a recibir de golpe. Entonces, para mitigar un poco la situación, este municipio, después de examinar perfectamente los números, ha decidido entregarle a los jubilados un bono de 50.000 pesos por mes. Somos responsables de una parte del desfasaje, pero el 157 que se haga cargo de la oposición y se haga cargo quien votó a favor de eso, de incorporar el 23%. Porque acá poco análisis se hizo de la situación de los sueldos de los empleados municipales. Es muy fácil venir y votar ese primer proyecto. ¿Por qué no analizan lo que pasaba? ¿Por qué no analizaron eso? ¿Por qué no analizaron que nunca hicieron un reclamo? Entonces, como uno está atento a todo eso, antes de otorgar un aumento, yo tengo que saber qué es lo que tengo que reponer. Por eso dije que íbamos a hacer una propuesta superadora. Vamos a recomponer el sueldo del empleado municipal y a los jubilados les vamos a entregar un bono de 50.000 pesos a cada uno hasta diciembre, en que ustedes van a estar incorporados todo al monto básico. Entonces ahí ya no vamos a tener más que discutir. Ustedes van a cobrar los 50 más lo que les corresponde por los aumentos que se van a ir incorporando, que van a impactar en su jubilación,
más el incremento de la pauta salarial que vamos a arreglar a partir del 15 con el gremio. Entonces, creo que esto sí es una propuesta superable, pero una propuesta superable responsable, posible de creer. No es un estatuto gremial que lo hacemos de barricada, de sanata, de pico, antes de entregar una gestión, para perjudicar a una gestión, ¿no es así? Y después no cumplir. Nosotros vamos a asumir las cosas que nos corresponden y vamos a cumplir lo que dice el estatuto gremial. Creo que nosotros muy responsablemente hemos hecho una propuesta, la cual la vamos a poder cumplir de acá a fin de año. A los jubilados vamos a contener parte de lo que a ustedes les corresponde mensualmente con ese bono, que nunca hicieron. A los jubilados ustedes nunca le dieron un peso. ¿Le dio algún peso alguna vez a los jubilados que están presos? ¿Le dio algún peso alguna vez a la municipalidad? Nunca. Es por primera vez que la municipalidad toma en cuenta un reclamo de jubilados. Entonces, creemos que estamos muy bien, estamos tranquilos, y si pedimos nosotros a pagar paulatinamente los incrementos, primero es para que no se le saque tanto a los empleados municipales de eso que tienen que cobrar directamente la caja de jubilación, APROS y todo lo demás, le llevan un 23 o un 25%. Entonces, vuelvo a repetir, y ténganlo en cuenta, un empleado, cuando yo entré a la gestión cobraba 209.000 pesos. Ese empleado hoy cobra 600.000 pesos, 592.000 pesos. Entonces díganme dónde no hemos nosotros y dónde no nos acordamos los empleados municipales. Pero ¿saben qué? Primero tenemos que saber que tenemos la plata para pagarle por lo menos 2 meses si hay alguna situación como es lo que pasó con la coparticipación que disminuyó y los aportes nacionales. Somos responsables de la gestión. Nosotros no obramos ni otorgamos aumentos por política. Vayan y fíjense en el 2023 la cantidad de aumentos que ustedes tuvieron, y aún así con esos aumentos solamente recompusieron el 100% de su salario cuando tenían un 211% de pasaje. Yo nada más, yo le pido a los concejales que con buen criterio, con buen tino, analicen esto y después digan si lo aprueban o no. Yo no tengo ningún problema. Estatuto del empleo municipal. 2 meses antes de irse de la gestión, y pone ítem que ahora nos cuestan 16 millones de pesos mensuales y a los cuales se los pagamos a todos los empleados que corresponden, es una administración responsable. No tengo ninguna duda que la nuestra es una administración responsable y seria. Y que la municipalidad está firme, muy firme. Y que la municipalidad va a poder encargar las obras, la va a poder encargar. Y la otra, la municipalidad no es una agencia de empleo, no solamente tiene que pagar sueldo. La municipalidad tiene que dar acción social, tiene que dar dispensario, tiene que dar hogar de día. Recuerden el hogar de día, vayan y vean el hogar de día. Se los he pedido 1000 veces. Vayan y vean cómo comen nuestros abuelos. No comían, se les lleva un rayando. Ahora se los contiene, se les hace tarea. Vayan y vean los dispensarios, vayan y vean las casas cunas. Vayan y vean la adquisición de maquinaria, casi 500 y pico mil dólares. Vayan y vean la terminal, la cuna brochera, y ahora comenzamos la dequinado de todas las calles. Eso es lo que tiene que hacer el municipio también, no solamente pagar sueldo. Entonces, cuando uno hace una propuesta, tiene que hacerla responsablemente. Yo sé que la situación es difícil, pero no somos responsables nosotros del atraso de 4 años de sueldo. No somos responsables. Nosotros lo que sí hemos venido a hacer es a recomponer el salario del empleo municipal. Y claro que lo vamos a recomponer, ninguna duda. Ahora espero que los mismos que criticaban esto, por lo menos vayan ahora, tranquilos, pongan la cabeza en la almohada y digan, che, mira, el intendente nos dijo una verdad. Por lo menos en soledad. En este año esto no se nos recompuso, este otro no, este otro no, este otro no. Y fíjense quiénes cobraban responsabilidad jerárquica, técnica, si eran iguales para todos. Si había empleados que estaban castigados o no, y dónde trabajaban. Esta gestión no hace eso. Nosotros eso no lo hacemos.
¿Nos podemos demorar en pagar a algunos empleados el sueldo? Los que están con carpeta médica, sí. ¿Saben por qué? Porque yo tengo decidido, y lo he dicho, esto es una orden mía, y me hago responsable de lo que digo, de que nosotros le vamos a pagar primero a los que trabajan, y después a los que tienen otros problemas. Porque así corresponde. Porque cada uno tiene que saber el rol que le corresponde dentro del municipio. No podemos tener una licencia con goce de sueldo y andar por los barrios. Nosotros le hemos pedido al gremio que le hacemos una oficina a los empleados municipales ante el gremio y queremos verlo trabajar en la oficina del gremio. Queremos verlo como a otro delegado gremial que está todos los días y con el cual charlamos bastante seguido sobre estos temas. Entonces yo creo que lo que le estoy haciendo a ustedes es un resumen para que refrescar un poco la memoria, siempre es bueno, no hacernos los distraídos, de cómo han sido los atrasos en su jubilación. No le echen la culpa a esto. Nosotros lo que hicimos fue reponer. Nosotros lo fuimos incorporando al RASTI. Nosotros no dimos aumentos, o no completamos el aumento de la masa salarial. Nosotros durante el año que nos tocó, la inflación fue del 118, 111 o 112%. Nosotros le ponemos el 157. Fíjense lo que les dije, y reitero, lo que un empleado cobraba cuando yo entré, lo que cobraba. Cobraba 200, ahora cobra casi 600. Pero están los papeles, ¿eh? Un empleado acá les pongo un empleado de categoría 20, creo que corté el coso para que no salga quién es el empleado, cobraba este monto y vean un empleado de categoría 16 lo que cobraba y lo que cobraba ahora. Tomen los dos extremos. Entonces, en ustedes la decisión de aprobar o no, pero creo que... Señor Presidente, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. No más, soy a ver, qué interesante. Dicho esto, agradecer la presencia de toda la prensa, veo prensa local bastante compenetrada con el tema, sabe que el tema es importante. Ahora bien, señor Presidente, en la locución del Intendente, agradecemos también la presencia del Intendente que, a mi modo de ver, trajo más conclusión y claridad, aludió a muchas personas que están presentes. Yo creo que sería justo, si la característica de la sesión era abrirle y permitirle la palabra al Intendente, que es más que válida, permitir que las personas que fueran aludidas tengan algún tipo de derecho de réplica para que cuenten su versión, siempre en tono respetuoso, sin levantar la voz, sin gritar, como dice el Intendente, que fue respetuoso, que tengan derecho también a responder. ¿Es una solicitud? Sí, señor Presidente, por favor. Bien, no voy a dar lugar por una cuestión de que los funcionarios, según reglamento, pueden tener la palabra. ¿Sí? Los funcionarios y el Intendente pueden tener la palabra durante la sesión, no así el público en general. Si quieren, nos podemos quedar luego de la sesión a debatir y a charlar, no hay ningún tipo de problema. Pero dentro de la sesión vamos a abocarnos a lo que dice el reglamento. Bien, no hay derecho a réplica, perfecto. Lo hay, pero fuera de sesión. Con respecto a lo que se trató, yo debo seguir confundido y la verdad que por ahí quizás sea más lento que el resto. No nos olvidemos que la ordenanza que se presentó desde nuestro bloque buscaba solamente componer a la parte que creo que menos se nombró, que son los jubilados presentes. ¿Por qué queremos insistir por ese lado? Porque los jubilados reciben el aumento diferido luego de que el aumento se transparente, ese blanco, pasa a ser remunerativo a los empleados. Los empleados están percibiendo un aumento bastante parecido al porcentaje que se le otorgó el año pasado, que es un 138%, una parte no remunerativa. Pero los jubilados no. Esa parte ellos no la pueden recibir hasta que no se haga remunerativa, y lo importante, quizás para el empleado sí su bolsillo acompañe lo que fue el desfasaje inflacionario, pero el jubilado no lo está acompañando. Y eso es justamente lo que nosotros tratamos de luchar. ¿Cómo llegamos al porcentaje del 23? No lo sacamos mágicamente. Solamente tomamos la palabra del Intendente en un alto acuerdo con los empleados. 138% que correspondía a la tarifaria del 2024. Y me sorprende porque el Intendente tiró muchos porcentajes y se olvidó de nombrar las tarifarias. Y se olvidó de nombrar que generalmente los aumentos en enero se daban en función del valor tarifario. Entonces, como un municipio administra recursos que son de la ciudadanía y después los distribuye a quienes justamente cumplen su servicio, que después se retribuyen en tasas, en impuestos, es que lo hacía con ese porcentaje. Entonces, si el año pasado se tuvo un porcentaje del 138% y se acordó entre las partes firmada
un alta del 138%, solamente queríamos, ni siquiera hacíamos demagogia, queríamos que se cumpla eso. Buscamos que se cumpla eso. ¿Por qué? Porque impactamos en los jubilados, que son las personas que están presentes hoy tratando de percibir ese aumento que después reciben desfasado. Hoy lo van a recibir en cuotas, en porcentajes chicos que se lo va a terminar licuando. Estamos en prácticamente julio, una inflación que lleva acumulada 13%, en un 2024 que se presentó una tarifaria superior al 200% para el 2025, y hoy el empleo no va a recibir, como se hacía antes, un porcentaje similar a la tarifaria, porque no se nombraron los tarifarios. Si el municipio aumenta el cobro de impuestos y tasas a los vecinos en un porcentaje mayor al 200%, y se va a traducir en una paritaria que todavía no está definida para los empleados, que se iba a juntar el 15 de julio, y que esta presentación de nuestra ordenanza generó que se adelantara ese tratamiento, y celebramos que sea así, no van a regalar un porcentaje que sea mayor al de la inflación de este año, un 13%, contra un 200% de tarifario. Entonces, ¿cómo salieron los sueldos de los empleados municipales si se hubiese respetado esa mecánica que se venía dando, que se puede comprobar en acta, tarifaria, porcentaje de aumento en enero? Dicho esto, con una tarifaria superior al 200% que impacta durísimo entre todos los vecinos, en una alocución que carece de sustento porque no vimos un solo papel. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en julio y no tuvimos la ejecución presupuestaria del 2024. Entonces, por un momento nos confundimos porque tenemos una presentación de un municipio que dice que no podrá acompañar estos aumentos. Por otro lado, escuchamos por los medios decir que el municipio está con unas finanzas muy sólidas, y hoy no sabemos qué municipio tenemos porque no tenemos ni la ejecución presupuestaria del Tribunal de Cuentas, ni siquiera el dictamen, del Tribunal de Cuentas para que llegue a que lo podamos discutir. Entonces no sabemos si el municipio tiene superávit, si el municipio tiene déficit, no sabemos de dónde agarrarnos para discutir en algo que se tenía que haber presentado en febrero. Estamos en julio. No hemos presentado pedido de informe, no hemos presentado nota, entendiendo de que en cualquier momento llegaba. No llegó. Entonces, en este 8 de julio que parecía un 1 de marzo con esa locución tan cargada de datos que son poco comprobables, ¿por qué no se habló de que no está todavía la ejecución presupuestaria para discutirla? ¿Por qué no se dijo que las tarifarias del 128 y la del superior al 220, creo que era el 220%, no se tradujo justamente a quienes llevan adelante los servicios que vende el municipio? Entonces, ¿sobre qué número estamos discutiendo? Tenemos presupuesto para este año que tampoco se nombra, superior a 19.000 millones de pesos. ¿Cuánto impacta eso en la masa salarial? ¿O la masa salarial cuánto impacta en ese presupuesto? Lo sabríamos si tuviéramos la ejecución presupuestaria el año pasado para saber, ¿a dónde se destinaron las partidas? ¿A dónde se gastó lo que se recaudó? ¿Cuánto se recaudó? ¿A dónde fueron a parar en obra? ¿Qué se dio salud? ¿Qué se dio educación? ¿Qué se dio seguridad? No lo sabemos. Entonces hoy, en forma responsable, nos agarramos de el único dato que teníamos claro, la palabra del intendente plasmada en un acta con los empleados, donde se fijaba un 138%. Que si yo no estoy equivocado, quizás sí me equivoque, dice un amigo mío, estamos para los empleados en un 135%, con un 20% remunerativo, y los jubilados están debiendo el 23% de ese remunerativo completo que no le está impactando. Entonces, ¿cuál es la explicación de que no se le puede convertir en remunerativo ese porcentaje? No lo sabemos. ¿Cuál es la explicación? Porque no tenemos los números para discutirlo, señor presidente. Por eso no lo sabemos. ¿Cuál es la explicación por la cual un empleado que después se jubila no merece recibir ese aumento que ya viene desfasado? Después vemos por los medios, por ahí, campañas de la tercera edad, respetemos la tercera edad, acompañemos la tercera edad, y hoy tenemos acá justamente una posibilidad de demostrarlo, que salió en todo lo contrario. Entonces, si el otro día nos juntamos en la reunión de comisión y todos estuvimos de acuerdo que esto era un tema sensible, era un tema importante, era un tema relevante, era un tema que merecía ser atendido justamente por el impacto de jubilados, hoy nos encontramos con dudas, con preocupación sobre cómo va a impactar en las finanzas del municipio, en un presupuesto de 19 millones. No sé cuál es la preocupación, porque justamente no tenemos los datos que tenemos que tener para saber si tenemos que estar preocupados por las finanzas del municipio o no. Los
estén de acuerdo en aprobar el proyecto, que levanten la mano. Los que estén en contra. Por 4 votos positivos queda aprobado el proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal. Muy bien. Tenemos para No hay más. tratar. Muy bien. Sin habiendo, ahora tenemos para tratar, vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias.